Bueno, vamos con el modo frigio, un modo que a algunos os va a resultar muy familiar, sobre todo a los españoles, porque está directamente relacionado con el flamenco. Se utiliza muchísimo el frigio en el mundo del flamenco, aunque es cierto que suelen utilizar un modo que se llama frigio dominante o frigio mayor dominante, que en lugar de basarse en un acorde menor, como se basaría el frigio puro, se basa en un acorde mayor. Vamos, en lugar de meter un mi menor de base, meten un mi mayor, pero utilizan el modo frigio. Como es el tercer modo, vamos a hacer el mi frigio, porque nuestro tercer grado, cuando estamos basándonos en la escala de do mayor, es mi. Entonces, primero vamos a usar la sexta cuerda al aire para hacer nuestro modo frigio. La tríada del modo frigio, o el acorde de tríada, sería un mi menor, normal y corriente. Y si hacemos el arpegio de séptima o el acorde de 4 notas, tendríamos un mi menor séptima. Como habéis visto, no podemos diferenciar solo por su acorde de 4 notas o acorde de séptima si una nota está en modo eólico, en modo dórico o en modo frigio. Es imposible diferenciarlo porque las alteraciones que les entregan el carácter a esos modos no pertenecen al 1, 3, 5, 7, que son los intervalos con los que se construye ese acorde de séptima. Una progresión frigia sería mi menor fa mayor. Un acorde que podría sonar muy frigio, muy flamenco, sería si utilizamos un acorde de fa y en vez de mantener la cejilla levantamos el dedo y arqueamos para que solamente pulsemos con el dedo 1 en el primer traste de la sexta cuerda. Y pasamos a ese mi menor. Tenemos ese modo frigio que tan flamenquito suena. Aunque es cierto que estamos más acostumbrados a lo mejor a escuchar ese frigio mayor dominante, que pasa a mi mayor en vez de a mi menor. Pero vamos, para que os hagáis la idea. Esto sería un ambiente que suena a modo frigio y la escala sería... Como hemos aprovechado las cuerdas al aire, aquí no me vale enseñaros la posición, así que me voy a ir a otro sitio y os la voy a enseñar de nuevo para que os valga para sacar el mapa entero del mástil. Nos vamos al séptimo traste de la quinta cuerda. Y ahí tenemos nuestro modo frigio. Como veis, el modo frigio es una escala menor a la que en lugar de hacer un intervalo de segunda mayor, hacemos una segunda menor. Ese sería el modo frigio, y si en vez de hacer un mi frigio quisiéramos hacer un mi eólico o la escala menor, sencillamente el segundo grado es mayor y no menor. Segundo grado mayor significa que hay un tono entero de diferencia. Segundo grado menor que solo hay medio tono. Por lo tanto, frigio, eólico. Si os fijáis también, esto que estoy haciendo es la misma posición que usamos para el do jónico. Lo único que partimos desde mi, el principio de los modos. Es lo que estamos viendo con todos los modos. Al final los modos son la jónica partiendo de otra nota. Dórico, frigio. Pero vamos, para que sepáis que estamos en la misma posición, por lo tanto, si la posición completa de la escala jónica es... Empezamos desde mi. Y
tenemos exactamente la misma posición para poder hacer nuestro mi frigio. En lo que nos compete para nuestros saltos, recordad, aprovechamos el mi al aire. Y entonces ya tenemos una posición aquí, una posición aquí, una posición aquí, dos en realidad, una posición aquí, que siempre sabemos cuáles son las notas correctas. Obviamente todavía no, pero cuando practiquéis todas estas posiciones, llegará un momento en el que sabréis siempre cuáles son las notas correctas. Una canción en frigio que me viene a la cabeza, que por cierto es una canción muy chula, es el Pyramid de Radiohead. Bueno, Radiohead es una banda bastante modal, tiene canciones en diferentes modos que son muy interesantes. Echadles una buena escucha porque la verdad que es una banda muy interesante. Seguimos con nuestros modos. Vamos con el modo lidio. Como estamos en do mayor, nos tenemos que ir a fa lidio, ¿no? Vamos a comenzar nuestra posición de fa lidio con el dedo 2. Y ahora os explico por qué. Nos vamos a la quinta cuerda, como cuando hemos hecho el modo frigio. Comenzamos con el dedo 2 y entonces estamos en la misma estructura. Una vez más, para que sepamos la diferencia con respecto a la escala mayor, porque ya sabéis que el cuarto grado o modo lidio corresponde con un acorde mayor, así que lo comparamos con la escala mayor. Entonces sería una escala mayor pero con el cuarto grado sostenido. Si comparamos fa jónico con fa lidio, la única diferencia ha sido esa cuarta. Jónico. Lidio. La triada es un acorde mayor. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Pues vosotros sabéis que un acorde sostenido, por ejemplo, un acorde de re sostenido, es lo mismo que un acorde de mi bemol. Re sostenido y mi bemol, misma nota son. Pero no tenemos que confundir un acorde en el que añadimos una cuarta aumentada a un acorde de quinta bemol. En el acorde en el que añadimos una cuarta aumentada, que podríamos decir que es un acorde lidio, también hay quinta, hay una quinta justa. Y eso es lo que relaja un poco el acorde, porque un acorde con la quinta bemol suena bastante más chungo, más lúgubre, más satánico, más oscuro. Si yo cojo un acorde y pretendo hacerlo lidio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya os lo dije en la frase del primer momento de estos vídeos. Tengo que utilizar el arpegio de séptima que le corresponde y añadir la nota que le hace diferente. O sea, la cuarta aumentada, vamos. Si yo hago un acorde con quinta bemol, al no tener una quinta justa es un acorde muy tenso. Sin embargo, metiendo esa quinta, la sensación es totalmente distinta. Entonces, si tiene la cuarta sostenida y también la quinta, lo que suena es lidio en lugar de sonar un tritono, un sonido del infierno, vamos. Posición completa. Y una canción en lidio que se me ocurra. Ah, mira, una muy chula. Flying in a Blue Dream de Joe Satriani. Escuchaos esa canción que además es una de las más bonitas que tiene. A mí me encanta. Y es... continuamente va flotando en esta sensación. Ya veréis qué chulada de tema. Echadle una escucha y los que ya lo habíais oído, pues mirad, así es como suena el lidio.